Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores por invitarme a moderar esta charla, que la dará el doctor Ángel Rebollo, que es endocrinólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Se ocupa de la consulta de bombas de insulina en el hospital de día y también del paciente hospitalizado. Y nos va a presentar un taller de casos clínicos de la tecnología aplicada en situaciones especiales. Hemos pensado que primero presentará los casos y después tendremos bastante rato para discutirlos entre todos, si os parece. Así que, bueno, cuando quieras, Ángel, adelante. Gracias, Olga, por la presentación. Gracias también al comité científico y al comité organizador por invitarme a formar parte de esta jornada, donde siempre he aprendido un montón. Gracias al grupo de trabajo de tecnologías, que es un grupo, como ya hemos dicho anteriormente, muy dinámico, que da gusto pertenecer al grupo porque siempre que se propone algo hay a los 10 minutos 20 emails de gente que quiere participar en los proyectos que hacen. Y bueno, gracias a vosotros por estar aquí y a los que nos ven desde casa. Estos son mis conflictos de interés y bueno, aunque donde estamos quizás no merece, no es necesario decirlo, pero el mundo que nos rodea, la tecnología está aumentando de una manera casi exponencial en el ámbito automovilístico, en el ámbito de la domótica, en el ámbito de la informática y por suerte también en el ámbito de la medicina. Los que nos dedicamos a la diabetes tenemos además la suerte de que en este campo la tecnología ha vivido un aumento muy rápido y cada vez hay más gente interesada en la tecnología aplicada a la diabetes. Esto es una opinión, desde mi punto de vista creo que son dos hechos los que han hecho que se aumente el interés por la tecnología. El primero de ellos es que miremos por donde miremos, la monitorización continua, la monitorización flash está en todas partes. Está en todas partes porque además está llegando a pacientes a los que tradicionalmente no llegaba la tecnología, como los pacientes con diabetes tipo 2. El otro hecho que hace que la tecnología cada vez tenga más interés es el perfeccionamiento de los sistemas de asa cerrada. Ya no solo se ve en los ensayos clínicos, sino también en vida real estamos viendo que tienen muchos beneficios y son cada vez más las guías que recomiendan ofrecérselo a todos los pacientes con diabetes. Entonces, la pregunta ya no es a quién poner un sistema de asa cerrada, sino cuándo no lo vamos a ofrecer. Esto, por otra parte, lo que ha hecho es que pasemos de tener un nicho muy reducido de pacientes a los que aplicar esta tecnología a tener uno más grande, o sea, que tengamos que poner los pies en la tierra y ya no es solo un grupito de pacientes con diabetes tipo 1 y hipoglucemia o las pacientes embarazadas, sino que tenemos que poner eso, los pies en la tierra. Cuando Jesús me invitó a esta jornada, pues acepté de momento, pero a medida que se acercaba iba creciendo en mí el síndrome del impostor, porque pensaba que le voy a contar yo a esta gente que sabe tanto de tecnología para que les resulte útil, para que les resulte entretenido y también para que aprendan algo. Entonces lo que pensé que lo que había que hacer es darle la vuelta a la tortilla y aprovechándome de que estáis aquí, de que sabéis tanto, pues os quiero preguntar qué hubierais hecho vosotros en mi lugar o qué haríais en los casos que aún no están cerrados. Para ello os voy a pedir que saquéis el móvil porque va a haber ahora un código QR y vayáis a la página. Y la primera pregunta que os hago es, estas típicas preguntas de nubes de palabras, ¿qué es para vosotros, en una o dos palabras, no en un párrafo, una situación especial? Corticoides, hospital, poco habitual, cotidiano, ingreso. Madre mía, es una nube de verdad, jajaja, hay por ahí un jajaja. Por ahí, no sé, no veo, a ver, aquí lo veo. Jajaja, sale, pondrías. Bueno, no sé. No sé si voy a... Bueno, creo que la conclusión es que hay muchas situaciones especiales. Sí. Y habitual. Bueno. Yo creo que volvemos ya a las...
Entonces, nada, pues yo he elegido cuatro casos que yo he visto en la consulta. El primero de gestación, hay dos que no os lo voy a decir para que se haga esto un poquito más interesante, y otro de hospitalización. El primero es un caso del uso de la tecnología en diabetes tipo 1 durante el embarazo, que yo creo que es la situación especial en diabetes tipo 1 por antonomasia, porque es un periodo en el que se producen muchísimos cambios fisiológicos en muy poco tiempo. Nos volvemos locos intentando controlar ese aumento de la resistencia a la insulina, también ese retraso de la absorción a la insulina. Además, se les exige a las pacientes un objetivo glucémico muy exigente, y eso aumenta el estrés que sienten, ya no solo por cuidar su salud, sino la salud de su bebé. Como sabéis, estos son los objetivos, los conocéis de SORA, entre 63 y 140, y quien alguna vez se ha enfrentado a intentar alcanzar estos objetivos sabe que es muy complicado. Además, en el embarazo se añade otra dificultad, que es la dificultad de generar evidencia en este periodo. Falta evidencia, como sabéis. Por suerte tenemos desde hace poco la aprobación del algoritmo de CAMAPS, de Insomed durante la gestación, pero hay en algunas ocasiones que, o bien por el concurso que haya en nuestro hospital, en nuestra comunidad, o bien porque los pacientes no quieren, pues se utilizan sistemas fuera de indicación, y muchas veces tienen pocos parámetros configurables para alcanzar esos objetivos que queremos durante el embarazo. Pues eso, no podemos modificar la glucosa objetivo o adaptar la duración del bolo. Hace que se parezca un poco a lo que hacía mi abuela, el encaje de bolillos, que tienes que intentar que todo encaje, y es una labor muy minuciosa. Os traigo el caso de una paciente de 40 años, con diabetes desde los 8 años. Llevaba, en el momento en el que la vi en la consulta, una 640 con monitorización flash, como complicaciones microvasculares, una neuropatía distal, una retinopatía no proliferativa y además una enfermedad renal crónica que estaba en tratamiento con ARA2, sin complicaciones macrovasculares y además un hipotiroidismo autoinmune. En el momento en el que yo la vi, era noviembre del 22, una glicada de 6,8. En los últimos 5 años estaba buscando embarazo, y la glicada se había movido entre 6,1 y 7. Se había hecho 3 fecundaciones in vitro sin éxito por abortos en el primer trimestre, y además ella también se angustiaba mucho porque cada vez que le hacían una fecundación in vitro le ponían Urbasón, eso descontrolaba mucho su glucemia y le generaba mucha ansiedad. Además, con una obesidad grado 1. En esa revisión de noviembre vino muy desanimada porque estaba pendiente del último intento de fecundación in vitro por motivos económicos. Se lo costeaba a ella porque ya ese sería el cuarto. Y claro, se veía que tenía 40 años y que creo que estaba empezando a asumir que no iba a poder quedarse embarazada. Este era su control en ese momento. Lo tengo con los objetivos, no del embarazo, sino los objetivos normales, entre 70 y 180 el rango objetivo, estaba el 72% del tiempo, una hemoglobina glicosilada estimada de 7, y pues eso, mejorable, pero yo creo que dentro, porque siempre lo hace muy bien, pero dentro del desánimo que tenía, que estaba empezando a tirar un poco la toalla. Y aquí viene otra nueva pregunta, es si os plantearíais algún cambio en el tratamiento de la paciente. Os recuerdo una 640 con monitorización flash y, un poco ahí desanimada, por decirlo así. Las opciones son proponer el paso a un sistema de asa cerrada aprobado en la gestación, proponer el paso a cualquier tipo de sistema de asa cerrada, optimizar la terapia que ahora mismo tiene, o si algo funciona, mejor nos estamos quietos, no vaya a ser que empeoremos. He tenido yo un poco de mala uva, la pregunta era capciosa porque en ese momento no era posible la implantación del sistema CAMAPS, que es el aprobado en la gestación y es el que nos hubiera gustado. Sí que era posible implantar cualquier otro sistema de asa cerrada, pero la paciente tuvo al principio muchos problemas de adhesividad con el sensor, con el flash, de alergia, y decía, ahora me voy a cambiar yo de sensor, ahora que me voy a hacer la fecundación in vitro, que es la última oportunidad, si me pasa algo. Y entonces una paciente con mucho tiempo de la diabetes, yo creo que
detrás de todo eso subyace un poco que pensaba ella, ¿qué me va a decir a mí este niño que no sepa yo de mi diabetes? Entonces, bueno, fui comprensivo con lo que quería la paciente, entonces continuó con su sistema y lo que insistimos fue en las recomendaciones del control de esa hiperglucemia que le producía cuando le ponían los corticoides para la fecundación in vitro. Le dimos un seguimiento. En marzo del 23 nos dijo que estaba de 6 semanas. No venía muy animada porque siempre los abortos habían sido en el primer trimestre. Además, aquí estaba teniendo muchas dificultades para controlar las glucemias después de la cena porque por las náuseas muchas veces no sabía si iba a comer, entonces le daba miedo ponerse el bolo antes y para empeorar todavía más la situación se había fracturado metatarsiano y había dejado de hacer actividad física, que era lo que ella hacía muchas veces para controlar el pico de hiperglucemia después del desayuno. Este era, sí, no sé si me pasa una diapositiva, no, este era. Aquí veis el control, pues eso, lo que decía, las dificultades del control de las hiperglucemias después del desayuno, y en las cenas es que a ella también le llamaba la atención, que muchas veces es que por el miedo ese a las náuseas y a vomitar, no se ponía el bolo hasta después de haber comido, en el momento en el que comía. Estos eran los resultados que tenía, adaptados a los objetivos del embarazo, que estaba entre 63 y 140 el 53% del tiempo, claramente insuficiente para la gestación, con un tiempo en hiperglucemia del 45%. Y ahora, marzo del 2023, ¿qué hacemos? ¿Qué os parece a vosotros? En la semana 6... que está en la organogénesis, hacer cambios ahí, no sé si es una conveniencia, a pesar de que le iría muy bien en el embarazo, pero no sé si es el momento más adecuado. Claro. Bueno, por eso las opciones, a ver qué os parece. Bueno, yo creo que pasamos ya a la respuesta. Nada, le dijimos eso, que había la posibilidad de cambio al sistema aprobado en la gestación, pero ella era muy reticente al cambio de sistema, en este caso porque decía que por qué iba a tener que depender del móvil. Le explicamos, bueno, en lo que consistían otros sistemas. Ella era muy reticente a que todo lo hiciera la bomba, porque es una paciente muy activa, que no... Pues eso, que le gusta mucho cambiar los parámetros, además a eso no seguía diciendo lo de los problemas cutáneos, y decía que ahora que estaba embarazada en la semana 6, ¿por qué la íbamos a cambiar? A ver si eso iba a estar bien. Y luego me dijo una cosa que yo creo que se lo tomó, lo de que le propusiera esto, como una especie de insulto, porque dice, ¿cómo va a ser este sistema más inteligente que yo si yo llegaba a tener una glicada de 6,1? Pues bueno... Ahí estábamos los dos pensando pues las dudas, que empezar un sistema no indicado en la gestación, cambiarlo durante la gestación y tan pronto, en una paciente tan activa que hacía tantos cambios, pues bueno, estábamos los dos un poco en esa situación de parálisis por análisis, que estábamos ahí viendo todas las opciones y no sabíamos muy bien qué era lo que íbamos a hacer. Al final, bueno, aunque fuera la semana 6, esto es en la vida real. Luego, esto es lo que pongo aquí, en la vida real. Cuando yo digo eso para que se cambie el sistema, no se cambia en la semana 6. Siempre tarda un poquito más y decidimos, medio convencí un poco que se pusiera una 780 porque ya no quería cambiar de sistema y que siempre había la posibilidad de que si tenía molestias por el adhesivo y demás de la monitorización continua de Medtronic volviese a la monitorización flash, que era, pero ya con la 780. Eso le gustó y al final fue lo que hicimos. Como una cosa es lo que queremos y otra lo que pasa, hasta la semana 22 no se pudo implantar el sistema de asa cerrada por falta de personal y demás. Y le hicimos la primera revisión ya en la semana 28. Estaba contenta con el cambio, sin reacciones cutáneas, y sí que nos decía que tenía mucho menos estrés para llegar a esos objetivos. Pero le seguía costando controlar las hiperglucemias postprandiales. Aquí veis la descarga con los objetivos del embarazo, un 62%, si no veo mal, de tiempo entre 63 y 140. Nosotros al principio, cuando estábamos empezando a poner la 780, como era yo un poco cobardizca quizás, le poníamos la duración de la insulina activa en 3 horas, por lo menos la primera. Luego ya sí que lo cambiábamos.
Y bueno, en un día a día, esto en general, y se veía, si veis aquí, pues eso, la hiperglucemia después del desayuno, que tenía muchos de los días. Lo que hicimos fue reducir ese tiempo de insulina activa, modificamos las ratios y le dimos recomendaciones sobre el tiempo de espera desde que se administraba el bolo hasta que luego llegaba la ingesta. Estábamos en la semana 28-29 y una pregunta, nosotros las vemos cada 3-4 semanas. Una pregunta que me hice yo ¿es hora de hablar con ella de la programación del parto, de qué hacer con este sistema? ¿Qué os parece? Dicen por aquí que te lo va a preguntar ella. Ah. No me lo preguntó. Pues bueno, en la semana 29 todavía es pronto para agobiarla con esto. Todo igual, el sistema inteligente que vamos a hacer nosotros. Quitar el sistema durante el parto y que se controle con una pauta de insulinización intravenosa y después ajustar el objetivo y las ratios, o mantener el sistema incluso durante el parto y ya posteriormente aumentar el objetivo de glucemia y cambiar las ratios. Hay un 9% que piensa que demasiado pronto, semana 29. Un 5% que confía ciegamente en la tecnología, el sistema es inteligente. 14% un enfoque más tradicional de pasar a la pauta intravenosa y, como era de esperar quizás en esta jornada, pues mantener el sistema al 70% y después aumentar el objetivo de glucemia y cambiar las ratios. Yo creo que pasamos ya a la... Pues yo pensé la primera, la que muy poca gente ha hecho. En la semana 29, pues ya hablaremos de eso, no vamos a agobiar, pero patinazo total, por mi parte. Patinazo porque en la semana 33, una hemorragia, dolor abdominal, con sospecha de desprendimiento de placenta, cesárea urgente. Cesárea urgente, ingresó la niña 20 días en neonatología, pero es que además esto le pasó un sábado y como a ella le veía el ginecólogo en la sanidad privada, se fue a la sanidad privada. O sea, desastre total. En el momento de la hemorragia, dolor abdominal, se despegó el monitor de glucosa, se mantuvo en el modo manual y luego se lo quitaron y tuvieron que utilizar insulina intravenosa para poder corregirla. Esta es la descarga del momento del parto, claro, en modo manual, y ya ahí el domingo, ya cuando vieron que no había forma, lo pusieron. El lunes vino el marido a la consulta a buscarme como si viniera a buscar al Mesías, no sé, porque, claro, no sabían qué hacer con eso. Yo también me di un susto terrible. Imaginaos una señora de 40 años, en la cuarta FIP... Nada, le dijimos que una vez que se corrigiera, porque ellos me lo explicaban, yo no sabía si había tenido una cetoacidosis, una hiperglucemia que no se corregía, que una vez que se lo corrigiesen, que no había problema en que utilizara el sistema, ajustando el objetivo y las ratios. De todo esto he aprendido y haciendo la revisión del tema, viendo también una charla que hizo la doctora Vinagre en la SEN sobre el uso de los sistemas de asa cerrada en el embarazo, que es muy importante planificar la gestación y empezar los sistemas antes de la gestación y no reaccionar a las cosas que pasan, sino intentar prevenir que no ocurran. Hay que ofrecer los sistemas de asa cerrada que están indicados y saber qué estamos buscando en cada momento. En algunas pacientes estaremos buscando reducir las hipoglucemias que ocurren por esos objetivos tan estrictos. En otras pacientes, los beneficios psicosociales que aporta el no tener tanta carga mental de este control tan estrecho, reducir la variabilidad glucémica y, muy importante, para que no me pase como a mí, discutir la estrategia de uso de los sistemas durante el parto. Este artículo me da hasta un poco de vergüenza traerlo porque ya lo habréis oído 10 millones de veces, que es el IDAP, que es el que ha demostrado que el uso del sistema CAMAPS con Ypsomed lo que permite es un mejor control glucémico en cualquiera de las semanas y, sobre todo, mejorando los objetivos en el periodo nocturno. Hay otro artículo, en caso de que las pacientes no utilicen los sistemas que están aprobados, que dan una serie de recomendaciones de cómo ajustarlos para que se adapten a los objetivos del embarazo, la Metroni 780 y Control IQ. Más o menos lo que vienen a decir es que el objetivo hay que utilizar el menor posible, el que ofrezca cada sistema, bien con el modo sueño,
o los 100 de Medtronic, los bolos que va a haber que aumentar mucho el tiempo de espera desde la administración del bolo, desde que empieza, o sea, a medida que avanza el embarazo, considerar esos bolos fantasmas para que se corrijan las pacientes y que va a tener que modificar con mucha frecuencia las ratios. A la hora de las hipoglucemias, evitar las sobrecorrecciones y valorar en algunas ocasiones el comprobar con glucemia capilar que no está hipercorrigiendo. Cuando la paciente, le dieron el alta, la niña y la paciente están bien, vino a la revisión y me dijo que no sabía por qué tenía tanto miedo de utilizar esto y que a ella lo que no hubiera sido capaz de hacer es aumentar tanto la insulina, que le hubiera dado miedo. Y reconoció que sí, que ella puede conseguir lo que consigue el sistema, pero que le estaba costando mucho menos esfuerzo y que eso muchas veces no se mide o no queda tan claro. Enfrentarse al embarazo, yo que normalmente no veo a estas pacientes, pues fue para mí eso, algo en el que había que llegar a un equilibrio muy, muy, muy fino. El segundo caso para mí fue un poco como los huevos Kinder que comíamos de pequeño, que tú lo abrías, había una sorpresa y lo mismo era un cocodrilo de cerámica que un coche que le faltaba una rueda. Podías encontrarte de todo y eso es lo que me encontré en esta paciente. Nosotros tenemos unas consultas que son consultas de nuevos que se llaman, que vienen pacientes por cualquier cosa. El motivo de derivación de esta paciente de 41 años era diabetes, mal control. Sin antecedentes familiares de importancia, un embarazo, diabetes desde el embarazo, desde el 2012, y una cirugía bariátrica en 2014, con un peso actual un IMC de 26. El tratamiento que tomaba era metformina cada 12, la empagliflozina y el Ozempic. Y luego me dijo, preguntando, dice, también tengo este aparato. Yo pensaba, tendrá un DAI, tendrá algo para la hipoacusia. Y lo que tenía era una bomba. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué os parece? Las opciones eran buscar la cámara oculta, quitar el infusor porque era una diabetes tipo 2, claramente, en el embarazo y demás. Quitar los antidiabéticos orales, porque claramente es una diabetes tipo 1. ¿Quién le va a poner una bomba a una diabetes tipo 2? Y mantener el tratamiento todo a la vez, y en todas partes, como la película, hasta saber qué tipo de diabetes tiene. Pues gana eso de todo a la vez, en todas partes y en todo sitio, el 60%. Hay un 33% que buscaría la cámara oculta. Hay un 4% que quitaría el infusor. Sigue ganando el mantener el tratamiento, todo. Yo creo que pasamos. Pues yo estaba como la canción de Bohemian Rhapsody, que no sabía si eso era la vida real o una fantasía, porque ¿cómo estaba eso así? ¿Y de dónde salía esa mujer con ese gazpacho de tratamiento? Nos contó, siguiendo con la historia, que estaba insulinizada desde la gestación y que después de la gestación, además de la insulina, le habían puesto antidiabéticos orales. En el 2014 se operó de bariátrica y después de bariátrica la bomba. La señora venía de Colombia, la habían estado siguiendo en la sanidad privada y no aportaba informes. La verdad es que, es un poquito peculiar, pero no sé si pensaba que iban a estar conectados Colombia con Diraya en Andalucía. Ella tenía el sistema, una Medtronic 640, a veces se pagaba la monitorización continua y la tasa basal era planísima. Ella lo que insistía es que le había dicho su médico que en Europa no se ponían esos tratamientos y que intentara que no se la quitara. Y luego, pero indagando un poco, no sabía la pauta de desconexión, no sabía qué hacer si se obstruía la bomba, no sabía la ratio, se ponía siempre los mismos bolos de rápida, comiese lo que comiese. Lo que yo hice en ese momento, con ese IMC de 26, de momento le quité el Ozempic, mantuve el resto de tratamiento hasta ver qué era lo que pasaba y la derivé para que las educadoras empezaran a trabajar de cero casi. Le pedí una analítica con la hemoglobina, el péptido C, los anticuerpos y además parámetros nutricionales, porque era una paciente intervenida de cirugía bariátrica. Los resultados, tenía una ferropenia importante, vitamina D, déficit de vitamina D, una glicada de 9,2, péptido C muy bajito con los anticuerpos positivos. ¿Y ahora qué?
¿Qué haríais? Es de verdad, ¿eh? O sea, no lo he alineado, os lo prometo. Mantener con la bomba y solicitar el flash era una de las opciones. Mantener con la bomba y añadir un monitor continuo de glucosa. Tenía la 640 para parada predictiva. Cambiar a sistema de asa cerrada. O por ese patrón basal tan plano que tenía, quitar la bomba y pasar a multidosis. Y luego ya veríamos qué hacer. Bueno, lo que va ganando es cambiar al sistema de asa cerrada, después mantener la bomba y solicitar la monitorización flash y un 13% como Atilal 1. Donde pasa no crece la hierba. Retirar la bomba y pasar a multidosis. Bueno, pues lo primero que le hice fue quitar los antidiabéticos orales, la suplementación con hierro, la vitamina D, multivitamínico, y yo lo que decidí, no sé si bien ni mal, parece que no coincidimos, vosotros hubierais solicitado el sistema de asa cerrada, es que mantuve de momento la bomba y solicité el flash hasta que continuara con la educación diabetológica y a ver por dónde salía eso. Le dio una revisión al mes, podía haber más sorpresas. Cuando las educadoras le explicaron la pauta de desconexión, ella cada vez que cambiaba el catéter se ponía la insulina basal. Entonces había tenido una hipoglucemia severa. Esta era la descarga. La descarga en ese momento usaba el sensor de aquella manera, un 57% de tiempo en uso. Como veis, un 45% de tiempo en objetivo y un 51% de tiempo en hiperglucemia. Viéndolo día a día, pues susto o muerte. Lo que pasaba en algunas ocasiones es que se obstruía el catéter y ella, pues bueno, tampoco sabía lo que hacer. En muchísimas ocasiones había bolos a ciegas, había bolos después de la comida. Lo usaba, era una manera un poco caótica de usarlo. Le volvimos a dar otra revisión. Hubo ciertas cosas que mejoraron, no sé si sale aquí, pero yo estaba como Macaulay Culkin solo en casa, que me echaba las manos a la cabeza y con la boca abierta de que estuvieran pasando estas cosas. Siguió la paciente recibiendo educación por parte de nuestras enfermeras. También cuando venía a consulta se parecía eso más a terapia, porque es que para intentar, no sé, una señora muy joven. Pudimos solucionar el tema de pues eso, que se pusiera la basal cada vez que cambiara el cartucho, solucionar la obstrucción del catéter, ya no le ocurría. Y bueno, ya me veía yo en la situación de que ¿y ahora qué? La educación no es adecuada, pasar a multidosis y al sistema flash. Ahora sí ya el sistema de asa cerrada. Todavía se puede configurar un poquito mejor la bomba o no fluye la comunicación, derivar a otra consulta. Puede haber más de una que sea correcta. Bueno, va ganando la de ofrecer el sistema de asa cerrada y en la segunda la de multidosis y el flash hasta que nos asegurásemos de que va bien la educación. Bueno, pues a mí me entraron ganas de eso, de pasar la patata caliente, no fluye la comunicación, pues a otro. Pero bueno, hay que ser un poco responsable, aunque me estaba dando la sensación de que estábamos haciendo como eso, como Tom Hanks en esta película, no sé si os acordáis, la de Esta casa es una ruina, que había agujeros en algunas partes y le ponía una alfombra. Pues yo me daba la sensación de que solo estaba manejando regular, que no estaba controlando lo que estaba pasando. Pero bueno, tomé aire y pensé que quizás lo mejor, porque todos los pacientes van a mejorar cuando se le ofrece, era que cambiásemos a un sistema de asa cerrada. El cambio en la primera descarga, esta es la que vimos, y veis aquí, bueno, el tiempo en rango el 52%. Ya os digo, lo de la duración de la insulina activa es porque siempre empezábamos nosotros así, ahora ya no, pero llama la atención, que no sé si llegáis a verlo, que la autocorrección es del 52%. Claro, porque un día un día normal era sistema de asa cerrada, que ella no anunciaba los bolos.
Revisando esto, pues encontré este artículo que es reciente de qué ocurre cuando usamos un sistema de asa cerrada sin anunciar previamente los bolos. Son 14 pacientes en los que iniciaban la 780 y tenían, en primer lugar, un periodo controlado de entrenamiento por dietistas para el contaje de raciones. Y una vez que aprendían a contar las raciones, esos 14 pacientes pasaban por un primer periodo de 90 días en los que las ingestas de hasta 80 gramos no las anunciaban, pero sí anotaban como nota lo que estaban ingiriendo, seguido de un periodo de 90 días donde ya sí se administraban los bolos correctamente. Bueno, como era de esperar y lógico, pues el periodo en los que se anuncia los bolos tenía un mejor control, hasta el 78% del tiempo en rango, frente al 67,5% cuando no se anunciaba, o sea, sin anunciarlo. Estos autores también lo que vieron, en color rojo están las glucemias del periodo en el que no se anunciaban los bolos y en color azul cuando se anunciaban y morado si se superponían. También es lógico que estuviera la mayor parte del tiempo superpuesto durante la noche cuando no hay ingesta y que fuese durante el día cuando más variabilidad había. Veían también qué ocurría con la glucemia postprandial a las 2 y 3 horas en función de la cantidad de hidratos de carbono que hubiesen comido. Entonces, con 20 gramos, hasta 20 gramos prácticamente igual. 40 pues claramente el periodo en el que no se anunciaba era un pelín más alta la glucemia postprandial y ya a partir de 40 y 60 había más diferencias, pues eso, si veis ahí, hasta de 50 a 60 miligramos de cilitro después de las comidas. Aún así, el no anunciar estas ingestas, aunque reducía el tiempo en rango y empeoraba la hemoglobina glicosilada, veían estos autores que nos podía dar resultados similares a otros sistemas previos con parada predictiva. Seguimos revisando a la paciente, esta es la última revisión de diciembre, ha mejorado algo el tiempo en rango, está en 64%, un 32% del tiempo en hiperglucemia, pero si nos volvemos a ir a la autocorrección, es verdad que ha mejorado un poquito al 44%, pero sigue siendo alta. Sigue siendo alta a pesar de que algunos días se pone los bolos, pero otros días no se ponen los bolos, además ha adquirido la fea costumbre de no ponerse el bolo y ponérselo después, con lo que hace alguna hipoglucemia. Entonces, bueno, a mí a veces me daba la sensación que era como cuando vistieron a ET de flamenca, que parece que al problema yo le había puesto un gorro y un traje y que debajo estaba el extraterrestre. Pero por otra parte, pensaba en la canción de los Rolling, que a veces no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero a veces consigues lo que necesitas. Y en esta paciente, desde noviembre del 22 al noviembre del 23, habíamos mejorado el control glucémico. No era perfecto, pero bueno, ahí tengo yo esa lucha interna de qué hubiera sido mejor hacer. Bueno, el tercer caso empezó como la película de Scream, con una llamada terrorífica. Una llamada terrorífica al busca de endocrino de una supervisora que decía dijo textualmente que tenemos ingresado a un paciente con una bomba de insulina y tiene que cambiar el material. ¿Se lo podéis traer? ¿Y qué os parece? También tengo pacientes a los que no les pasan todas estas cosas, pero como eran situaciones especiales, pues yo me he explayado. Deberían aportarlo los familiares, dice un 10%, se le da el teléfono de suministros y que ellos se encarguen. Hay que quitar la bomba siempre durante la hospitalización, o quizás estaría bien indagar sobre la causa del ingreso, qué le pasa al paciente, dónde está, no lo sé. Depende de la hora que sea. A la que llame. No me acuerdo bien. Bueno, por la mañana y... bueno, entonces, ahora... la de 5 de la tarde el viernes. Otra cosa. Ya no me acuerdo si era viernes. Bueno, es la que va ganando. Pues bueno, no nos podíamos limitar a ser un mero repartidor, no podemos ser meros expendedores de material, teníamos que indagar qué es lo que estaba pasando. Es un chico de 23 años que con diabetes desde el 2002, con una AcuCheck Spirit Combo, tendréis que repasar si os acordáis porque es un poquito antediluviana, y que había dejado de utilizar el sensor por decisión propia.
Ingresó en noviembre en salud mental por un trastorno psicótico secundario a consumo de tóxicos. Llevaba 2 días ingresado sin que hubieran contactado con endocrino. Y además, un paciente mío llevaba sin venir a la consulta desde hacía más de 20 meses. La última glicada de noviembre del 21 era de 6,9. Como parecerá imposible que pase, aquí hago un pantallazo de nuestro sistema de lo que había. Pues la cita ahí en abril, que hablamos con la madre, que querían cambio de día, le volvemos a citar en junio, que no puede venir, que quiere otra cita, me pongo yo ahí un poquito pasivo-agresivo sin acudir desde febrero, bla, 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 le damos cita, algunas las anulaba, otras las mantenía pero no acudía. Entonces, bueno, le habíamos perdido un poco, había salido un poquito del sistema. Ahora que ya tenemos más datos, ¿qué se hace? Un chico ingresado en salud mental, con una bomba, quitarle la bomba por la causa del ingreso, quitársela por la mala adherencia al seguimiento en la consulta, mantener la bomba si la condición del paciente ahora lo permite, o consensuarlo con el paciente y con el equipo de psiquiatría. Bueno, parece que va ganando el diálogo. El 70% de vosotros opináis que habría que consensuarlo. Aunque también habría gente, casi un 20%, que lo retiraría por la mala adherencia y el motivo de ingreso. Vale. Pues imaginaos lo que supone decir en una planta de agudos de psiquiatría, de salud mental, que alguien necesita el material para la bomba. Entonces eso es cuando menos llamativo. Este es Quináfrica, es que a lo mejor estoy mayor y no lo conocéis. Lo que yo me fijé en ese momento fueron, sobre todo en el documento del grupo de trabajo, del uso de la tecnología en el paciente hospitalizado, y hay estos otros 2 artículos, uno de Rodolfo Galindo, el del 2020, y hay otro del 2023, pero que solo se centra en el uso de la monitorización continua de glucosa en el hospital. En el documento del grupo de trabajo, pues bueno, hay que diferenciar la situación, porque un paciente ingresado puede estarlo por diferentes causas, y en este paciente, que en principio sería un paciente no crítico, ver si está capacitado para usar la bomba o está contraindicado su uso. Hay 10 motivos por los que habría que retirar la bomba, no os lo voy a leer para no aburriros, pero bueno, eso, alteración del nivel de conciencia, que no pueda usarlo o que la situación su situación médica no permita usarlo. Al final decidimos un poco retirarlo por su enfermedad psiquiátrica actual, porque el personal sanitario no tenía experiencia ni manejaba la bomba, cosa comprensible en una planta de agudos de salud mental, y además nosotros no tenemos un protocolo claro en nuestro hospital, individualizamos cada caso, no hay un protocolo de qué hacer. Sí que llegamos a consensuar que utilizara el monitor flash y le pedimos una analítica donde venía con una glicada de 7,4 después de 2 años a su querer. Una vez que le pusimos la monitorización flash, fue eso, no era viernes, por suerte era lunes, no se me había olvidado. Fue algo mejor, nosotros ajustamos el tratamiento con la multidosis y el paciente desde el punto de vista de salud mental también fue mejorando. Era adherente al uso del sensor y el control era aceptable, pero subóptimo. ¿Y ahora? ¿Qué os parece? Estable desde el punto de vista de salud mental, seguía ingresado en la planta de agudos y bueno, había cumplido con lo de utilizar la monitorización flash para que pudiéramos ayudarle a ajustar ese tratamiento. Bueno, sigue ganando el diálogo, eso está muy bien, el 75%, consensuar con el paciente, con el equipo médico. Un 25% que opina que hay que mantener la retirada mientras el paciente siga ingresado, porque bueno, parte de los motivos de retirársela era porque el equipo sanitario no tenía experiencia. Vale, pues nosotros lo que consensuamos es que cuando le dieran el alta se podía poner otra vez la bomba hasta la revisión ambulatoria y que teníamos que comprobar que tenía una buena adherencia al uso de la monitorización flash y al seguimiento en las consultas.
Y eso es verdad que no se lo dije, pero también me planteaba la posibilidad de un sistema integrado. Al final, este paciente le dieron de alta, pero a una comunidad terapéutica para la deshabituación. En esos casos, lo que tienen establecido es que prohíben el uso de los teléfonos móviles. Y además nos dijo, porque está en la Costa del Sol, esa comunidad terapéutica en Málaga, y que no puede asistir a las consultas. Entonces yo le puse aquí un informe en castellano antiguo de que tenía que, o bien si no usaba el teléfono móvil, que usase el sensor, lo descargase, que por mi parte, mientras su patología psiquiátrica estuviera estable, no había ningún problema para que utilizara la bomba, pero que si no, tenían que conocer los médicos responsables la pauta de desconexión. Lo que pasó es que, bueno, yo le di una cita de revisión al poco tiempo, una cita de revisión que iba a ser telefónica, y ni el paciente, ni la madre, no han cogido el teléfono, y la enfermera gestora de casos está intentando localizarle otra vez. Yo le he renovado el tratamiento, pero de momento está un poco... Este chico no sé muy bien dónde está, ni soy capaz de contactar con eso. Entonces, aquí no sé qué ha pasado. Por último, el último caso es el caso de una bailarina de flamenco. Una bailarina de flamenco de 31 años que había estado viviendo en Alemania y se trasladaba de domicilio con una diabetes desde el año 95, normopeso, fumadora social y eso, bailarina profesional de flamenco. Una retinopatía tratada con láser en el 2019 y nos trajo el histórico de las últimas hemoglobinas glicosiladas que se movían entre 7,2 y 7,8. Tenía la 640 con la monitorización continua y ella nos decía que estaba pendiente de paso al sistema integrado. En la primera consulta nos dijo que había estado viendo y que ella quería el sistema de Omnipod o la Medtronic 780. En la primera consulta. Todo esto además con la dificultad de que, aunque sea una bailarina de flamenco, no habla español, las consultas son en inglés, o sea que son entretenidas. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué os parece? Pues valorar la necesidad del sistema integrado, darle lo que la paciente nos pida, decidir nosotros unilateralmente qué sistema le vamos a poner, o favorecer una decisión informada de la paciente. Bueno, esta con técnica de examen se sabe. Bueno, parece que está clara. Más del 80%, pues eso, aboga por el diálogo nuevamente, favoreciendo una decisión informada, que es lo que nosotros hicimos. Le dijimos los sistemas que había disponibles. La paciente nos comunicó su deseo gestacional, no inmediato, pero a corto plazo. Pero también nos decía que quería un sistema pequeño por su actividad y que su día a día cambiaba mucho, que tenía periodos muy activos de actuación, entrenamiento y a lo mejor semanas en los que no hacía nada. Utiliza iPhone y dice que ella no se fiaba de que el algoritmo estuviese en el teléfono móvil. Además es poco flexible, entonces nada, yo le explicaba lo del deseo gestacional, pero ella no quería. Entonces, al final, aunque favorecimos una decisión informada de la paciente, pues lo que se puso fue el sistema, la 780, el sistema de asa cerrada de 780. Vino a la primera revisión después de la implantación y venía, pues eso, desolada, enfadada. No lo sé, venía muy descontenta. Además, siempre poniendo como mucha distancia con la bomba, que eso a mí me llamó la atención porque muchos pacientes dicen como mi bomba, mi sistema, pero no sé si por la traducción del inglés, pero decía esto no controla mi glucemia. Tengo que estar actuando yo para estar bien. ¿No? Ponía como mucha distancia y parece que le había dado yo una condena de muerte, no sé. Yo me esperaba, cuando me dijo eso, un panorama apocalíptico cuando fuese a hacer la descarga. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando hice la descarga? Que tenía un tiempo en rango del 91% y 8% de hiperglucemia. Pero si os fijáis aquí en la autocorrección, era un 5% de autocorrección. 5%. Porque sus días eran así. Ese era un día normal en ella, algún bolo, pero llegaba un momento que no lo controlaba y metralleta. Empezaba con los bolos falsos y porque se agobiaba.
¿Qué hacemos con estos pacientes? Tiene un control perfecto, seguir así. De acuerdo con la paciente, no tiene un buen control, eso es un fracaso. No todo es control glucémico. ¿O hay posibilidad de quizás cambiar a un sistema que se adapte mejor a sus necesidades? Bueno, un 90% casi dice que no todo es control glucémico en la... ¿Oh? No, sí. Que no todo es control glucémico, el 75%, hay un 20% que consideráis que hay que cambiar de sistema porque parece que con este no se están obteniendo los resultados, al menos que la paciente esperaba. Y bueno, me alegra pensar que lo de tiene un control perfecto, seguir así, mirar para otro lado, no lo haya elegido nadie. Vale, pues bueno, nosotros lo que le dijimos a la paciente es que según las recomendaciones, los objetivos en los que estaban eran adecuados, son los que teníamos. Y que muchas veces la vida, una cosa es la teoría y que ella lo que quería, pues eso, era un tiempo en rango del 100%, pero no siempre es lo perfecto lo que hay, sino que muchas veces tenemos que saber que la vida real tiene otras cosas. Este mismo artículo que lo ha nombrado antes Patricia, el que busqué yo, bueno, del tiempo en ese rango estrecho en los usuarios de la 780. Como ella ya ha comentado, se hizo más de 13.000 pacientes y lo que se veía aquí son los parámetros que nos llevan a tener más tiempo en este rango estrecho, que son los que todos sabemos, el objetivo en 100, la duración de 2 horas. Y bueno, igual que ha dicho Patricia, para conseguir una hemoglobina glicosilada estimada inferior al 6,5, lo que se recomienda es que este tiempo en rango estrecho sea en torno al 55%. Esto era más bien para autoconvencerme yo de que a lo mejor ella tenía razón y que esto podía mejorar. Aún así, no fue eso lo que le propuse. Yo le propuse cambio de sistema a un sistema que tuviera un objetivo más estricto, sobre todo porque es que le estaba generando eso mucho distrés, para que tuviera más capacidad de actuación, pero es firme y no quiso. La siguiente revisión, que ha sido ahora en enero, dice que bueno, que está algo mejor. Es la primera o la segunda hemoglobina glicosilada después de la implantación del sistema, que viene en 5,9. Y nos sigue diciendo con esa distancia, yo soy más inteligente que este sistema, podría hacerlo mejor. La descarga del 91 pasó al 94%. Es verdad que ha mejorado algo las autocorrecciones, que están en el 8%, y no hay periodo de comparación porque me parece que es la segunda o tercera bomba que le dan, que se ha tenido que cambiar el infusor. Ya con el tiempo de la duración en 2 horas... Y bueno, si ponemos esos tiempos en rango estrecho, que por encima del 55 indica un buen control, también lo cumplía. Yo no le enseño, vamos, no se me ocurre enseñarle la gráfica de la derecha porque me monta un Cristo ahí en menos que canta un gallo. Y sus días, pues algunos siguen siendo así, con esa cantidad de bolo falso. A mí me recuerda un poco un documental que vi una vez que cuando Nadia Comaneci consiguió un ejercicio perfecto de 10-10-10, ni siquiera los marcadores de las Olimpiadas estaban preparados para esa puntuación. Y me recordó, hubo un webinar hace poco del Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica sobre esta guía de diabetes y salud emocional, que es donde yo creo que está el kit de la cuestión, en saber un poco manejar ese distrés que le está suscitando su control glucémico. No sé si la conocéis, es muy atractiva para los pacientes, también para los profesionales, porque en cada capítulo hace un modelo de 7 pasos sobre problemas de salud mental a los que se pueden enfrentar nuestros pacientes, cómo evaluarlos, cuándo derivarlos y cómo intentar manejarlos. No sé si os pasa, a mí me da la sensación con esta paciente que, bueno, entre lo humano y lo divino quiere que la tecnología le ayude, pero se queda en esa parte que le parece demasiado poco lo que le ofrece la tecnología. Y yo muchas veces, pues ya lo que hago es, me siento y escucho lo que me tenga que decir. Hay cosas que se me quedan en el tintero, pero que por falta de tiempo no podía tocar, que es el uso de corticoides, por ejemplo, cómo se manejan en estos sistemas de asa cerrada.
¿Qué va a pasar cuando nuestros pacientes sean mayores, pues mayores de 70 años? Que también hay una charla muy interesante de Martín en la SEN que habla de esto, del uso de los sistemas de asa cerrada en personas mayores. Yo no tengo experiencia, pero en pacientes deportistas de alto nivel, a lo mejor es este el nicho de pacientes para el uso de sistemas biohormonales, que parece que ya no sé, han quedado un poco en el olvido quizás. Y bueno, yo creo que la conclusión, aunque esté un poco manida, es que no a todo el mundo se le puede poner el mismo traje, sino que incluso en la tecnología lo ideal es hacer un traje a medida. Y tampoco olvidar que muchas veces la finalidad no es un mejor control glucémico. Porque un paciente tenga un control glucémico aceptable, no podemos no utilizar un sistema, porque a veces quizás tiene tanta carga mental que lo que tenemos que hacer es quitar esa nube y que hagan otras cosas y crezcan otras cosas en su pensamiento. Y nada, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel. Yo creo que todos hemos visto reflejados pacientes que tenemos en nuestras consultas, en los casos que nos has enseñado. Hemos sudado con el primer caso, como tú. Con el segundo caso destacaría que has acuñado el concepto del sistema de asa cerrada para los pacientes que no se ponen ni un bolo y que es el sistema el que actúa. Y me parece interesante que, aunque sea una paciente maladherente al tratamiento, realmente mejora claramente. Y yo tengo un paciente igual que ha mejorado mucho, a pesar de que sigue sin anunciar ni un bolo, pero está mejor que nunca, ¿no? De sus glicadas de 10 y 11, pues ahora está en 8, pues bueno, hemos mejorado, ¿no? Eso es una mejora. Entonces, yo creo que es un campo que se abre, ¿no? De ampliar quizá las indicaciones de estos sistemas en pacientes que no cuenten hidratos de carbono. Lo dejo ahí por también la audiencia que opina, ¿no? De usarlo con un objetivo menos, no de tan buen control, sino un poco más de supervivencia y de mejora de la calidad de vida, de la variabilidad glucémica, de las hipoglicemias, y mejorar algo el tiempo en rango, que esto ya nos reducirá las complicaciones a largo plazo, de una manera más grosera, ¿no? Que no, bueno, pues que anuncien lo que anuncien y les puedes explicar de una forma mucho más simplificada. Y quizá con el tiempo se engancharán, ¿no? Porque yo con algunos pacientes alguna experiencia he tenido y veo que con el tiempo, al ver que el sistema funciona y que están mejor, como que se reenganchan, ¿no? Otra vez a su enfermedad y bueno, es un tema que encuentro interesante de comentar. Pero bueno, dejo que hagáis preguntas todos porque... A ver... enhorabuena, porque la verdad es que lo hemos pasado bien con tus casos, porque lo has hecho muy, muy divertido. A ver, más que una pregunta son comentarios, ¿no? Es decir, a ver, cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y hay pacientes muy complejos, ¿no? Pero yo aquí quiero decir que la tecnología nos ayuda mucho, pero la tecnología per se no es suficiente. En los casos se ve claramente que la tecnología no es suficiente. Y la educación diabetológica es clave. O sea, es decir, el trabajar con un paciente para que realmente entienda cómo funciona el sistema, porque ¿qué pasa cuando no funciona el sistema? Él tiene que saber cómo actuar. Si una paciente lleva un sistema de estas características, por ejemplo, la paciente número 2, ¿no? Y no sabe qué hacer, si mejora algo, pero ¿a qué coste? Es decir, ¿qué estamos planteando, ¿no? Yo creo que es muy importante. En un caso así yo se lo hubiera quitado y hubiera trabajado con ella y cuando hubiera estado en condiciones se lo hubiera puesto a poner. El caso 3 es otro caso importante. O sea, ¿cómo puedes tener un paciente psiquiátrico con una bomba de insulina en un centro que además no puedes tener comunicación para ver los resultados en remoto? Yo no le hubiera puesto eso. Quiero decir que evidentemente hay muchas opciones. El sistema te ayuda de alguna manera, pero no podemos esperar que el sistema resuelva deficiencias de educación que los pacientes no tienen. Porque para que el sistema funcione correctamente, los pacientes tienen que estar bien educados. Y yo creo que deben de contar raciones, ¿no? Porque si no, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos dando un sistema muy caro a gente que no utiliza todas las condiciones. La paciente última, por ejemplo, tenía muy buen control, pero vamos a ver, o entiende cómo funciona el sistema porque lo está funcionando de forma incorrecta. Tiene buenos resultados, pero no deja que el sistema funcione. Se pone muchos bolos a destiempo. Está interfiriendo, digamos, con el algoritmo del sistema. El sistema no aprende correctamente. Entonces, todo esto hay que explicarlo. Aunque sea en inglés, hay que explicarlo. Quiero decir, son comentarios, son pacientes muy complicados. Y tenemos que perder el miedo a si un paciente no cumple lo que nosotros aquí
se lo quitamos temporalmente, no pasa nada. Hay criterios de retirada, o sea, se le quita temporalmente y después se le vuelve a poner. De esa manera el paciente valora el esfuerzo que estás haciendo y luchará por conseguirlo de nuevo. De las otras condiciones, pues bueno, se deja llevar y al final pues los objetivos no son satisfactorios ni para ti ni para el paciente. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias y enhorabuena. Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Y sí que me gustaría apuntar al último caso, que la bailarina de sevillanas o de flamenco no utilizaba el objetivo 150 en ningún momento, ¿no? No. Es decir, que el baile, y hemos visto que tenía un tiempo en SmartGuard por debajo del 70, Sí, porque a veces... que utilizaba mucho el modo manual, ¿no? Entonces, no hacía hipoglucemias después de sus clases de flamenco, ¿no? Ya, como se ponía eso, es que eso es complicado muchas veces el gestionarlo, sobre todo con pacientes que son tan rígidos para que hagan, pero no, a veces es que ella se lo quitaba porque pensaba que en el manual lo hacía mejor. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, ha sido muy divertida. Desde luego no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, sin educación no hay nada. Y al hilo de la última paciente, de esta paciente tan exigente que hemos comentado, yo efectivamente también he apreciado lo de que para ser alguien que hace ejercicio no utilizaba el objetivo, que es muy frecuente cuando quieren ser tan exigentes. Y sí que creo que hay un dato que, sobre todo a nivel educativo, nos aporta muchísimo, porque muchas veces no vemos hipoglucemias en estos pacientes, pero cuando nos fijamos en las alertas por hipoglucemias, como era el caso, tenía un porcentaje importante al día. Yo me he fijado que tenía 3 calibraciones al día de glucosa, lo cual es raro ya con estos sistemas. 2, creo que tenía 3 alertas por hipoglucemia al día y creo que como 9 por hiperglucemia. O sea, una persona a la que le suenan 12 alertas al día es una persona que no vive, independientemente de que tenga un control fantástico en lo que a números se refiere. Pero creo que nos tenemos que fijar muchísimo no solo en las hipoglucemias, sino en las alertas por hipoglucemia. Y en aquellos sistemas en los que no podamos ver las alertas por hipoglucemia, preguntar cuánto tienes que comer para evitar hipoglucemias, porque muchísimas veces en gente que tiene un control buenísimo no estamos viendo este exceso de insulina simplemente porque ellos lo cubren antes de llegar a que el sistema nos detecte la hipoglucemia. Entonces yo creo que a nivel educativo es importantísimo que ese dato lo tengamos en cuenta y que cuando no existe lo preguntemos, porque efectivamente esos pacientes pueden tener un número final buenísimo, pero ¿a costa de qué? Entonces eso creo que a nivel calidad de vida hay que preguntarlo y muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. El último caso es verdad, ¿no?, que no hace un buen uso del sistema por exceso, de perfeccionismo, de estar encima, pero este perfil de paciente pienso que si estuviera en múltiples dosis de insulina estaría frita a hipoglicemias, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, que a veces es difícil hacer, evidentemente es un sistema muy caro, pero las múltiples dosis son más baratas, pero esta paciente con esto está mejor. Entonces, bueno, y el otro caso, pienso que hay que pensar en que el tratamiento de la diabetes lo ponemos para reducir la aparición de complicaciones, para reducir las hipoglicemias y demás. Entonces, si alguien está mejor controlado, eso ya aporta, sacando de la ecuación cuánto cuestan las terapias, ¿no? Un poco pensando solo en lo que queremos hacer, que es que no tengan complicaciones. Quería hacer este comentario. Ana, la doctora Chico tiene una pregunta. Bueno, también enhorabuena, o sea, me lo he pasado bien y además es que son casos que sí, que es que te encuentras con personas así. Entonces yo, en relación con la paciente 2, y con absolutamente, por supuesto, que toda la educación diabetológica hay que tal, pero hay que entender que hay personas que yo llamo techo terapéutico, es decir, que ya puedes insistir desde un punto de vista educativo 1.000 y 300.000 veces que probablemente tampoco vas a conseguir lo que querrías, ¿no?, que se manejase. Entonces, si esta paciente, la paciente 2, se le va explicando y tal, pero tiene el porcentaje de tiempo en rango que tiene, o sea, si tiene el control que tiene y con un sistema esa cerrada, aún no llegando al objetivo del consenso, está pues con un tiempo en rango del 15, lo que sea, por encima de lo que tenía, creo que también es un tipo de paciente que también hay que pensar, ¿no? Todo el mundo va a ser capaz pues de manejar absolutamente todo lo que le pedimos que haga, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que le hubiese dejado el sistema de asa cerrada.
Sí, bueno, De al final hecho, es... si me permite el comentario, probablemente esa paciente a nivel de complicaciones crónicas va a beneficiarse mucho más que la gran mayoría de pacientes que tenemos con sistemas de asa cerrada. Entonces, bueno, seguro que la mejoría es mayor. Claro, No llega a sí. los objetivos, no llega, pero... Bueno, gracias. Sí, sí, yo dudo también, ¿eh? O sea, lo pongo aquí, pero cuesta saber, porque claro, como ponía a ET vestido de flamenca, a mí me da muchas veces la sensación de que eso, de que estaba empezando la casa por el tejado, pero eso, es complicado. También hay pacientes que no son tan difíciles y es más fácil tomar la decisión de Bueno, qué has hacer. presentado casos que son la realidad de la consulta y a veces son complicados y sí, tienes esta sensación de que vas al revés de lo que deberías ir. Tenemos tiempo para un último comentario, pregunta. Yo creo que, bueno, fenomenal, Ángel. No esperaba menos de ti. Sabemos que nos divierte y nos enseña a la par. Y yo creo que aquí tenemos más protagonistas de los que estamos acostumbrados a tener en consulta. Tenemos compañeros que atienden en hospitalización, tenemos compañeros en los servicios de urgencia, en unidades de agudos, en paritorios. Y yo creo que tenemos aquí un trabajo también por delante, porque ya bastante lucha tenemos en nuestros propios servicios con los compañeros que no son tan afines a la tecnología, pero que estas personas son responsables de estos pacientes durante la hospitalización o durante un momento tan delicado como el parto. Y yo creo que ahí tenemos también que trabajar para la seguridad del paciente y para tener también esas personas, esa confianza en ese dispositivo, que cada vez van a ser más los pacientes que lo lleven cuando entren por una sala de urgencias. Y yo creo que ahí tenemos un trabajo nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos por participar y gracias, Ángel, por la presentación.